Todos llevamos dentro una parte que no queremos ver, un rincón oscuro del alma donde habitan nuestros miedos, nuestros celos, nuestras culpas y deseos prohibidos. La parte de nosotros que no mostramos, pero que nos sigue como una sombra. Carl Jung llamó a ese territorio oculto la sombra, el conjunto de todo lo que negamos ser, lo que rechazamos, lo que reprimimos, lo que tememos mirar. No es maldad, es humanidad no reconocida. Y cuanto más intentamos esconderla, más poder le damos sobre nosotros. La sombra no desaparece porque la ignores, solo se esconde detrás de tus gestos, de tus palabras, de tus juicios. Se disfraza de virtud, de moral, de buenas intenciones. A veces habla con tu voz cuando señalas los defectos de otros, o se manifiesta en tus silencios cuando finges no sentir lo que realmente sientes. La mayoría de las personas vive dividida, una parte que muestra y otra que esconde. El yo público y el yo secreto. El primero es aceptado, el segundo es negado. Pero Jung advirtió que esa división interna tiene un precio altísimo. Cuanto más intentas ser solo luz, más intensa se vuelve tu oscuridad. Porque lo que niegas en ti no muere, se transforma en sombra y empieza a actuar desde el inconsciente. El odio que criticas afuera muchas veces es el mismo que no reconoces adentro. El egoísmo que te molesta en otros puede ser el tuyo disfrazado de moral. La sombra siempre encuentra una forma de manifestarse porque su propósito no es destruirte, sino revelarte. Viene a recordarte que la integridad no es perfección, sino totalidad. Vivimos en una época obsesionada con parecer bien, positivos, productivos, equilibrados. Una cultura que idolatra la luz, pero teme la oscuridad. Nos enseñaron a huir del dolor, del enojo, de la envidia, de la tristeza, a esconder las emociones que no encajan en el molde de la felicidad. Y así hemos creado generaciones de almas partidas, sonrisas en la superficie, tormentas en silencio. Jung decía que el encuentro con la sombra es inevitable, porque nadie puede huir eternamente de sí mismo. En algún momento la vida nos obliga a mirarnos de frente, una ruptura, una pérdida, una soledad, y allí, cuando todo lo externo se derrumba, aparece la sombra con su voz antigua, susurrando: «Aquí estoy, soy lo que negaste, pero también soy lo que te falta para ser completo». Carl Jung no fue solo un psiquiatra, fue un explorador del alma. Mientras otros estudiaban los síntomas, él buscaba los significados. No quería curar la mente, quería comprender el alma humana. Y en esa búsqueda descubrió algo que cambiaría para siempre la psicología moderna. El inconsciente no es un enemigo, sino un espejo. En ese espejo habita todo lo que hemos negado. Nuestros instintos, nuestras heridas, nuestras contradicciones. Jung lo llamó la sombra y dijo que solo quien tiene el valor de mirarse en ese espejo puede comenzar a despertar. Porque la verdadera transformación no ocurre en la luz, sino en la oscuridad iluminada por la conciencia. Jung se apartó de Freud precisamente por eso. Mientras Freud veía el inconsciente como un depósito de impulsos reprimidos, Jung lo veía como una fuente de sabiduría ancestral. Creía que dentro de nosotros existe una inteligencia más profunda que la razón. Una memoria colectiva donde residen los arquetipos, los mitos, los símbolos, los sueños que conectan a toda la humanidad. Cada uno de nosotros, decía, lleva dentro un universo entero, lleno de personajes invisibles. El héroe, el sabio, el niño, el amante, el traidor, el monstruo. Y cada uno aparece cuando la vida nos exige mirar una parte distinta de nosotros mismos. Pero entre todos esos arquetipos hay uno que siempre nos acompaña, la sombra. Ella es el guardián del inconsciente, la que protege la puerta hacia lo que realmente somos. Jung
afirmaba que nadie puede alcanzar la individuación, la integración del ser, sin antes enfrentarse a esa sombra, porque lo que no se hace consciente se repite como destino. Si no reconoces tu rabia, te convertirás en su víctima. Si no aceptas tu miedo, vivirás obedeciéndolo. Si no abrazas tu fragilidad, acabarás humillando a los demás para no sentirte débil. El inconsciente no castiga, enseña, y lo hace con símbolos, con sueños, con espejos. Cada persona que te irrita, cada emoción que niegas, cada pensamiento que reprimes, es un reflejo de algo que aún no has comprendido en ti. Por eso Jung decía que el autoconocimiento no es una teoría, sino un acto de humildad. Mirarse al espejo del alma no siempre es bello, pero es necesario. En ese espejo no encontrarás perfección, sino verdad. Y esa verdad no te destruye, te libera. Porque cuando ves tu sombra, cuando la reconoces y la nombras, deja de dominarte. La oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en maestra. Y es entonces, cuando aceptas verte tal cual eres, que la luz comienza a tener sentido. Desde niños aprendemos que hay emociones que no se deben mostrar. Nos dicen no llores, no te enojes, no seas débil. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una máscara para ser aceptados. Esa máscara, que Jung llamó la persona, es el papel que representamos frente al mundo, el personaje que creemos que debemos ser para ser amados, admirados o respetados. La persona no es algo malo, es necesaria para convivir, para funcionar en sociedad. Pero el problema comienza cuando nos identificamos tanto con ella que olvidamos quiénes somos detrás del papel. Cuando la máscara deja de ser protección y se convierte en prisión, vivimos en una cultura obsesionada con la imagen, una sociedad que nos enseña a mostrar solo lo luminoso, lo feliz, lo exitoso. Publicamos sonrisas, escondemos lágrimas, compartimos logros, callamos derrotas, y sin darnos cuenta nos volvemos actores de nuestra propia vida. Actuamos el papel del yo perfecto, mientras el verdadero yo grita en silencio detrás del escenario. Jung decía que lo que reprimimos no desaparece, se hunde en el inconsciente y desde allí busca salir. Cuanto más niegas tu enojo, más te domina. Cuanto más reprimes tu tristeza, más te vacía. La represión no elimina la sombra, la alimenta. Y con el tiempo, esa energía reprimida encuentra salidas torcidas. Ansiedad, irritabilidad, agotamiento, miedo constante. El falso yo, ese personaje que mostramos al mundo, vive pendiente de la aprobación. Necesita ser admirado porque teme no ser suficiente. Y cuanto más intenta sostener su imagen, más se desconecta de su esencia. Termina agotado, ansioso, perdido entre lo que siente y lo que finge sentir. El problema no es tener una máscara, sino olvidar que es una máscara. El peligro no está en ser amable o fuerte, sino en creer que eso es todo lo que eres. Jung escribió: el yo que mostramos es apenas una pequeña parte de lo que somos. Lo inconsciente no reconocido, tarde o temprano, tomará el control. Vivimos en tiempos donde la autenticidad se ha vuelto un acto de rebeldía, donde mostrarse vulnerable parece debilidad y admitir miedo suena a fracaso. Pero la verdad es que no hay libertad más profunda que la de quitarse la máscara, porque cuando dejas de fingir perfección, permites que la sombra salga de su exilio. La represión crea división, la integración crea paz, y esa paz no llega cuando escondes lo que eres, sino cuando lo abrazas. Cuando puedes mirar tus sombras sin miedo, tus máscaras sin culpa, y decir: no necesito ser perfecto para ser real. Tarde o temprano, todos llegamos a ese punto donde ya no podemos seguir huyendo. La vida se encarga de poner un espejo frente a nosotros y en ese reflejo aparece lo que evitamos ver: nuestras heridas, nuestras contradicciones, nuestras sombras. No llega con advertencia,
A veces se manifiesta como una crisis, una pérdida, una ruptura. Otras como una sensación silenciosa de vacío, una tristeza sin nombre. Ese es el momento del encuentro con la sombra. Y aunque parezca un descenso, en realidad es el inicio de una ascensión. Porque el alma no evoluciona evadiendo la oscuridad, sino atravesándola. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y tenía razón. El verdadero despertar no ocurre cuando todo va bien, sino cuando el dolor te obliga a mirar dentro. Es ahí donde el yo se derrumba y emerge el ser. Donde las máscaras caen y la sombra, por fin, puede hablar. La sombra no llega para castigarte, sino para mostrarte lo que aún no comprendes. Te enseña que la rabia puede ser fuerza mal dirigida, que el miedo puede ser una necesidad de cuidado, que la envidia puede revelar un deseo no vivido. Te obliga a ver que no eres solo luz o solo oscuridad, sino la danza eterna entre ambas. Enfrentar la sombra no es un acto de violencia, sino de compasión. Es mirar de frente aquello que más temes en ti y decirle, ya no te rechazo. Cuando haces eso, algo sagrado ocurre. La energía que antes usabas para esconderte se transforma en poder interior. El miedo se convierte en comprensión y la culpa en perdón. Pero nadie puede hacerlo sin pasar por el miedo, porque mirar tu sombra es como mirar al abismo. Te muestra lo que negaste, lo que hiciste, lo que permitiste, lo que perdiste. Y si no tienes amor propio, ese abismo puede tragarte. Por eso Jung insistía en que la sombra solo puede integrarse desde la conciencia y el amor, nunca desde el juicio. El miedo no desaparece, pero se transforma. Aprendes que la oscuridad no destruye la luz, la define. Que no se trata de eliminar tu sombra, sino de caminar junto a ella, porque solo quien ha mirado su propia oscuridad puede mirar con compasión la oscuridad de los demás. Ese encuentro, doloroso y luminoso a la vez, marca el verdadero inicio del autoconocimiento. Porque cuando dejas de huir de ti, el mundo deja de perseguirte. Y cuando aprendes a abrazar tu sombra, descubres que ella no era tu enemiga. Era la parte de ti que más necesitaba ser amada. Carl Jung enseñaba que el objetivo del trabajo interior no es eliminar la sombra, sino integrarla. Porque lo que rechazas te persigue, lo que aceptas te transforma. La sombra no desaparece cuando la enfrentas, se convierte en energía consciente. Y esa energía, una vez reconocida, puede convertirse en creatividad, intuición, compasión, fuerza. El error más común del camino espiritual o del desarrollo personal es querer ser solo luz, buscar pureza, perfección, paz constante. Pero esa idea de pureza es una forma sutil de represión. La verdadera luz no es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de abrazarla sin ser devorado por ella. Integrar la sombra significa reconocer que dentro de ti hay contradicciones y que eso no te hace malo, te hace humano. Significa dejar de dividirte entre lo que soy y lo que no debería ser. Aceptar que puedes amar y odiar, tener miedo y coraje, ser sabio y vulnerable al mismo tiempo. Jung decía que cada vez que reconocemos una parte oscura sin juzgarla, ganamos un fragmento de libertad. Porque mientras una emoción esté reprimida, tiene poder sobre ti. Pero cuando la miras con conciencia, deja de controlarte. El enojo puede transformarse en impulso creativo, la envidia en inspiración, la tristeza en profundidad. La sombra no es un enemigo a vencer, sino una energía que necesita ser comprendida. Integrar la sombra es un acto de reconciliación. No se trata de justificar tus errores, sino de comprender de dónde vienen, de aceptar que todo lo que fuiste, incluso tus partes más torpes o dañinas, formó parte del camino que te trajo hasta aquí, y que negarlo sería negar tu historia.
Cuando abrazas tu sombra, descubres que también guarda tesoros, la sensibilidad que te enseñaron a esconder, la pasión que reprimiste por miedo al juicio, la creatividad que enterraste bajo el deber. Detrás de cada sombra hay una luz que pide ser reconocida. Jung lo resumió en una frase: no se alcanza la totalidad siendo perfecto, sino completo. Y la completitud no se logra eliminando lo que duele, sino dándole un lugar. Porque lo que aceptas deja de pedir atención, y lo que comprendes deja de hacerte daño. Integrar es volver a casa, es dejar de pelear contigo mismo. Es entender que no hay cielo sin noche ni alma sin sombra. Y cuando esa aceptación llega, el peso del juicio se disuelve y aparece una serenidad nueva, una paz que no depende de ser perfecto, sino de ser verdadero. Hay un momento en el camino interior donde ya no buscas respuestas, solo verdad, donde dejas de pedirle a la vida que te quite el dolor y comienzas a preguntarte qué quiere mostrarte. Ese es el instante en que la lucha termina. Y empieza la reconciliación. Abrazar tu sombra no es rendirte a ella, es reconocerte entero. Es decir, sí, he fallado, he mentido, he temido, he amado de manera torpe, pero sigo aquí, dispuesto a entenderme. Esa disposición es el verdadero despertar, porque la conciencia no nace del rechazo, sino de la aceptación. Jung decía que nadie se vuelve iluminado por negar su oscuridad, sino por aprender a caminar con ella de la mano. Y es cierto, no puedes ser completo mientras odies partes de ti. La sombra no desaparece, pero pierde su poder cuando la miras con compasión. Y lo que antes era peso, se convierte en sabiduría. El alma humana no está hecha para la perfección, sino para la integración. Cada error, cada caída, cada contradicción es un hilo del tejido que te forma. Y cuando dejas de intentar borrar tus imperfecciones, descubres que ellas también son parte de tu belleza. Abrazar lo que eres es un acto de coraje, porque implica mirarte sin filtros, sin excusas, sin máscaras, ver tu luz sin orgullo y tu oscuridad sin miedo, y aún así elegir amarte. La sombra no se va, se transforma. Y en esa transformación encuentras algo que ninguna iluminación artificial puede darte: paz real. Una paz que no depende de controlar todo, sino de permitirte ser. Cuando abrazas tu sombra, también aprendes a mirar con compasión a los demás. Comprendes que nadie actúa desde la maldad pura, sino desde la herida no sanada. Que todos luchan en silencio con su propio abismo. Y ese entendimiento se vuelve amor. Un amor más grande, más maduro, más humano. Jung creía que la plenitud llega cuando el alma logra unir los opuestos, luz y oscuridad, razón y emoción, vida y muerte. Solo entonces dejamos de dividirnos entre lo que debería ser y lo que realmente soy. Y cuando eso ocurre, el alma descansa. No hay nada más revolucionario que aceptar lo que eres. Porque cuando lo haces, dejas de vivir desde el miedo y comienzas a vivir desde la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Así termina el viaje. No con la destrucción de la sombra, sino con su abrazo. Porque solo quien ha caminado por su propia oscuridad puede comprender el valor de la luz, y solo quien se ha perdonado a sí mismo puede mirar al mundo sin odio.